Gracias, Guillermo. Buenas tardecitas ya. Gracias a todos los que se están sumando y los que nos esperaron un ratito para el comienzo, a este segundo foro de políticas públicas online y al noveno que venimos realizando desde la Secretaría de Promoción Social. Quiero saludar a Silvia Gascón. Ella es asesora experta del programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores en Argentina, directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad y Salud en Buenos Aires, Argentina, profesora de Psicología y máster en Gestión de Servicios de Bienestar Social y Servicios Sociales, Universidad de Alcalá, España. Para no equivocarme lo leí porque sabía que había un montón por decir, así que gracias Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por brindarnos la posibilidad de que conozcamos mucho de todo lo que venís haciendo a lo largo de tu trayectoria. Nos va a acompañar también Guillermo Ceruti, es médico geriatra, es gerontólogo, es coordinador de nuestro área de adultos mayores, de atención a la persona adulta mayor de la Municipalidad de Esperanza, y es además una persona a la que tuve el placer de conocer y con quien trabajo, y además de ser un gran compañero, un profesional que, como digo siempre, hace con el corazón. Así que es un placer que la Ciudad de Esperanza tenga la posibilidad de tenernos hoy a los tres, a mí haciéndoles el aguante, pero a ustedes contándoles todo lo que podemos contar y decir acerca de las cuestiones de los adultos mayores. Para quienes se suman por primera vez a este espacio, el Foro de Políticas Públicas surge después de un trabajo realizado en el año 2017, que son las mesas barriales. Estas mesas barriales se hicieron a través del programa Vínculos y del programa Municipios Saludables. El programa Vínculos es un programa provincial, el Municipios Saludables es un programa nacional, y las mesas barriales nos permitieron trabajar con los vecinos sobre las problemáticas que tenía el barrio, sobre las necesidades de conocer, sobre algunas cuestiones que quizás dentro de la ciudad no se hablaban o no había el conocimiento tal de determinada problemática o temática, y fuimos generando a través de estas mesas la posibilidad de pensar en un foro de políticas públicas, en un espacio que nos permitiera contar con personas que conocen de la temática que quisiéramos presentar, tanto a nivel nacional como a nivel provincial o local. Así que, luego de este camino recorrido, es que de alguna manera, junto con los foros de políticas públicas y en conjunto de alguna manera, se fue generando también el área de adultos mayores, ese área que era una deuda que teníamos desde la Secretaría de Promoción Social para poder trabajar sobre pensar al adulto mayor de una manera distinta. Algunos numeritos que les voy a contar para que vayamos viendo y entendiendo y contextualizando de cómo está Esperanza en cuanto a sus adultos mayores. Hoy tenemos una realidad que es que las personas viven cada vez más años y disminuyen los nacimientos. Esto, por un lado, es positivo en el sentido de que las personas que viven cada vez más años tienen la posibilidad de vivir más, pero debemos
desde quienes trabajamos en las distintas áreas o instituciones, entender que es un desafío poder brindar calidad, y esto después lo va seguramente a desarrollar más Guillermo, entender que hay que poder resolver, poder acompañar esta posibilidad de vivir más y de vivir mejor. Según la Organización de las Naciones Unidas, se observa que para el año 2050 vamos a duplicar el porcentaje de población adulta mayor. A diferencia del 2006, o sea, comparando el 2006 con el 2050, vamos a hablar de un 22% en el 2050, 2006 un 11%. Para la ciudad de Esperanza, cuando empezamos a mirar qué es lo que había, con qué nos encontrábamos, cuáles eran los números que tenía nuestra ciudad, en una actividad, en un diagnóstico realizado para el Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, los números que nos daban en la ciudad de Esperanza era que en el año 2010, con el censo, que sobre un total de 42.082 habitantes, 3.700 eran mujeres y 2.575 eran hombres. Es decir, que el 14,9% de la población de Esperanza eran adultos mayores. En la provincia de Santa Fe, en el año 2010, era el 11%, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 15,7%. Estos números, y esto lo fui aprendiendo con Guille, cabe aclarar que se considera población envejecida cuando las personas mayores de 60 a 65 años superan el 8%. Es decir, que a la ciudad de Esperanza se la pensaba como una ciudad de población envejecida. Algunos números que nos hacen pensar que de alguna manera había que trabajar, y hay mucho por trabajar dentro de la ciudad de Esperanza, y no solamente pensar al adulto mayor, como muchas veces lo vemos, desde una institución, desde una actividad concreta, sino que poder ampliar de alguna manera la posibilidad de pensar un área que venga a romper con los estereotipos, con las acciones que ya se venían haciendo, y pensar también en cómo trabajar con otras instituciones para ir camino a una ciudad amigable con el adulto mayor. Le voy a ceder la palabra a Guille, que es quien puede contarnos un poquito más acerca del trabajo que se viene realizando en el área. Y bueno, Guille, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un gusto saludar a Silvia. Hace un tiempo que la conocí en algún congreso de geriatría, escuchando un poco sobre este programa, y eso fue un poco lo que nos motivó a invitarla para discutir un poquito sobre esto. Yo creo que, bueno, este espacio del foro, de un foro de políticas públicas, justamente creo que cuando pensamos dentro del área, hablar sobre algún tipo de acción o de proyecto hacia este tipo de población, cuando yo conocí este programa, siempre me pareció que era básicamente una respuesta prácticamente muy integral a todo a lo que es la temática del adulto mayor. Así que por eso la convocamos, y bueno, ya van a ver cuando explique este programa cómo se entiende que no es solamente una política desde el Estado, sino también es una mirada de la propia comunidad hacia el adulto mayor. Hablando un poquito de lo que nosotros estamos haciendo dentro del área, en primer lugar, bueno, lo importante que tuvo yo creo, para la ciudad haber armado o creado un área para la atención de la persona adulta mayor hace más o menos 2 años, en una ciudad que, bueno, ya tiene una población importante en cuanto a número, pero también importante en cuanto a la población de la que estamos hablando, y que no tenía ningún área específica que se dedique a esta temática, sino que habitualmente eran englobados esa temática dentro de familia o dentro de otros
de otros aspectos, pero no había nada específico en cuanto a eso. Desde ese punto de vista me parece que el primer acto o el primer gestión, digamos, desde el municipio como política pública fue crear un área. A mí me parece sumamente importante porque por los números que vimos y por un montón de números que podemos hablar de más, representa un porcentaje importante de la población que tiene ciertas características particulares, ciertos requerimientos particulares, pero sobre todo ciertos intereses y ciertas características que lo hacen necesario abordarlos en forma más específica. En ese sentido, el área se creó un poco con un objetivo que tenía, bueno, creó con un equipo que es interdisciplinario. Yo hoy en día estoy a la cabeza o en la coordinación, pero no me quiero olvidar del resto del grupo para que sepan que formamos un grupo de varias profesiones. Está Alejandro, Caro, Alejandra, José, Maricel, Ana, Javier bueno, y Romina con la conducción. La idea del grupo fue empezar a pensar un poco acerca de, no tanto de proponer cosas que uno a veces se le viene a la mente sobre qué hacer con el adulto mayor, sino tener en primer lugar claro algunos objetivos que queremos lograr. Para eso yo voy a hablar un ratito sobre dos aspectos importantes que por lo menos desde la geriatría y también desde la gerontología son importantes, que fue un poco lo que yo fui machacando desde el inicio como para tratar de que el diseño de cualquier actividad que tenga que ver con el abordaje de alguna temática tenga por objetivo final el conseguir estos elementos. Estas son dos palabras que usamos mucho en geriatría, que son autonomía e independencia, que parecen un lema político, pero no tienen nada que ver, que la idea es, básicamente, son dos elementos que, bueno, en geriatría se importan mucho y quizás es lo más importante que tenemos desde el punto de vista para pensar a nuestros adultos mayores y que tienen que ver, básicamente la autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo, o sea, la capacidad para elegir qué es lo que uno quiere para sí o lo que no quiere para sí, desde cualquier punto de vista, desde básicamente de qué quiere o no para almorzar hasta qué quiere o no para un determinado tratamiento de una enfermedad o un determinado tipo de asistencia o no. Después voy a poner algún ejemplo donde por qué esos elementos son importantes. Y la independencia tiene que ver con la capacidad del ser humano de valerse por sí mismo para poder vivir tanto en sociedad como dentro de su propio hogar, o sea, de no necesitar una ayuda externa para poder satisfacer sus necesidades más importantes en principio y también vivir en comunidad. Esos dos objetivos, si bien parecen dos cosas muy puntuales, la idea fue que todas aquellas proyectos que hacíamos tenían que tener el objetivo de potenciar esas dos cosas que nosotros pensamos para el adulto mayor. Por eso voy a hablar un poquito brevemente sobre dos acciones que que fueron las primeras que hicimos y las que en donde se puede ver un poquito cómo buscamos eso. En primer lugar, la primera tarea que tuvimos a cargo fue la de el tema del control y la fiscalización de geriátricos. Nosotros en nuestra ciudad, te cuento Silvia para que estés al tanto, tenemos una cantidad de geriátricos que para la cantidad de población es un número alto. Cuando nosotros arrancamos para una población de 50.000 habitantes o 45.000 habitantes, teníamos más de 30 instituciones geriátricas detectadas porque había muchos que estaban informalmente, vos sabés cómo es, ahí a veces son casas apenas de cuidado. Eh, entonces pensamos que ahí había un número que era raro de por sí, porque era una ciudad que tiene mucha costumbre de vida familiar, entonces no entendíamos por qué por ahí había tanta cantidad. Bueno, en primer lugar, asesoramos un poquito a los concejales porque se dictó una ordenanza nueva de geriátricos, especialmente pensada con el objetivo de que el municipio tenga la capacidad de control, pero también la capacidad de regular a los geriátricos, esto incluye poder sancionarlos cuando no se cumple la normativa y cuando las cosas son graves, por ahí fue necesario incluso clausurar alguno porque había situaciones realmente complicadas. Eh, entonces, lo primero fue el asesoramiento para la sanción de la ordenanza y después nos pusimos con la tarea de
visitar básicamente todos los geriátricos que conocíamos para ver en qué condiciones estaban, desde el punto de vista no solamente edilicio, que a veces es lo primero que llama la atención, pero a veces no es lo más importante, pero sí es mucho más importante, por lo menos para nosotros, el tema de la cantidad de asistencia de profesionales que haya para atender, la cantidad de cuidadores que tienen, la organización en turnos, que no haya exceso de personas viviendo en ambientes muy reducidos, que haya profesionales a cargo, que haya una correcta disposición de los residuos patológicos, un elemento muy importante, que estamos teniendo un problema grave, que bueno, como la recolección es cara, se encuentra en cualquier lado, eso es un problema para la ciudad en general. Eh, bueno, eso nos llevó a hacer un montón de visitas, a relevar cómo eran esos espacios y a invitar a las instituciones a adecuarse a esta nueva ordenanza. Hubo que hacer un trabajo de convocarlos, de explicarles la nueva ordenanza y de que entiendan de que el objetivo nuestro de ninguna manera era cerrar geriátricos, sino al contrario, ponerlos a todos en la mejor condición posible para que el servicio que brinden sea el mejor, porque lo que estábamos buscando por detrás era una calidad de atención mínima. ¿Sí? Se mandaron un montón de notas, bueno, se hicieron visitas y en ese sentido hubo algunos que se fueron adecuando, hubo algunas situaciones que tuvimos que actuar ya de manera más importante, clausurando algunos, pero yo digo que en ese sentido la fiscalización de los geriátricos nos llevó a aprender una cosa importante que creo que ahí podemos ver una de las características más importantes como política pública. Una de las cosas que veíamos era que muchos dueños o muchas instituciones geriátricas estaban muy predispuestos para cumplir una ordenanza porque se veía que anotaban a sus profesionales, hacían todos los trámites legales que había que hacer, pero notábamos que seguía faltando algo que era a mí entender y a nuestro grupo fundamental, que era un cambio de mirada hacia el adulto mayor que está ahí institucionalizado. Cambio de mirada implica de entender de que es una persona en la que está en un instituto, en una institución geriátrica que sigue teniendo los mismos derechos que otros, la misma dignidad que otros, que sigue pudiendo poder elegir determinadas cuestiones, poder no elegir otras, poder ser tratado con cierto respeto y en algunas ocasiones entendiendo las dificultades que algunas enfermedades conllevan. Entonces eso nos puso realmente a pensar un elemento más importante que tiene que ver con esto de entender que tanto nosotros como la comunidad de Esperanza necesitaba realmente un cambio de mirada desde lo que se venía, que era los geriátricos en donde las personas básicamente continuaban un estadio de vida hasta su fallecimiento sin tener ningún tipo de expectativa de una mejora en su situación, sino que era un tránsito y no otra cosa. Me parece que eso es importante porque hay que entender de que son instituciones de salud, pero necesitan tener una mirada mucho más proactiva, mucho más pensada hacia mantener y potenciar la calidad de vida y la dignidad de esas personas. Eh, la otra actividad que hicimos enseguida, una de las primeras que salió como propuesta fue también teniendo en cuenta el tema de la autonomía y de la independencia, fundamentalmente, hacer un curso o empezar con cursos de formación para la gente que se dedica a cuidar a personas en su casa. En la ciudad no había ningún tipo de persona con estudios formales mínimos para cuidar a alguien en su casa. Sabemos que el cuidador domiciliario es una persona que cumple un rol fundamental si nosotros queremos mantener una independencia de esa persona dentro de su hogar. En nuestra ciudad es una ciudad que tiene mucha tradición familiar, donde la mayoría de los adultos mayores tienen su propia vivienda y muchos pudieran seguir viviendo en sus domicilios si estuvieran con un cuidado mínimo a veces que pueden requerir para ciertas tareas. Por lo tanto, lo primero fue entonces hacer un curso de cuidadores domiciliarios, al cual se anotó mucha gente, tuvimos una linda experiencia porque tuvimos una buena convocatoria. Como toda primera experiencia, siempre hay cosas para pulir, para algunos detalles para arreglar, pero me parece que hacer un curso de ese tipo tiene un objetivo que no es directo hacia el adulto mayor, pero que lo que busca es potenciar justamente
pueda seguir viviendo en su casa con un cuidado formal y con o sea, con formación técnica mínima para hacer ciertas tareas. Desde ese punto me parece que esas dos tareas, tanto la tarea sobre los geriátricos y la tarea sobre hacer una formación de cuidadores, tenían por objetivo, bueno, las dos cosas, tratar de potenciar un poco estos dos objetivos que teníamos. Pero siempre nos quedó, en definitiva, como que había una falta en la comunidad en general de un poco de debate sobre estos temas del adulto mayor, y por eso me parece que en este sentido, este foro que, bueno, recién estamos pudiendo hacer ahora, la pandemia hizo que muchas cosas se retrasen, el año pasado fue más complicado, es un buen espacio para empezar a debatir y que hoy estemos hablando en una municipalidad abiertamente sobre temas de adultos mayores, cosa que jamás había pasado en la ciudad, me parece que es un puntapié inicial muy importante. Eh, y lo último que quería dejar como visión en cuanto más allá de las tareas, los talleres o los cuidados que hacemos sobre la actividad sobre los geriátricos, es esto que nos planteamos después de un par de años de experiencia de haber hecho algunas actividades que queríamos poner como política pública de nuestro área de adultos mayores, esto de buscar empezar a hacer debates, a hacer charlas, a hacer esto como un foro de políticas y que tengan por objetivo este cambio de mirada, este cambio de paradigma hacia el adulto mayor, entendiéndolo como alguien obviamente participativo, comprometido, con una posibilidad de interactuar y compartir un montón de situaciones y dejar un poco esa mirada más pasiva, más de persona que no puede hacer o que solamente necesita una atención y una asistencia. Vos, Silvia, seguramente ahora lo vas a explicar bien. Nosotros partimos, yo y hablé un poco a los chicos del grupo sobre lo que es el envejecimiento activo y todo, y cómo es pensar una serie de actividades con el objetivo de fortalecer ese tipo de acciones. Por lo tanto, la convocatoria de Silvia fue justamente pensando en que, más allá de armar un debate o una pequeña charla sobre esto que estamos hablando, el programa que va a presentar de Ciudades Amigables con el Adulto Mayor, Romina me escuchó durante 2 años insistirle, insistirle e insistirle. eh, Creo yo que es una mirada muy abarcativa para la temática del adulto mayor, no solamente del Estado, sino con participación de ellos mismos y de toda la comunidad, y que justamente implica y necesita de un cambio de mirada para poder ejecutarlo. Así que me parece que es una buena idea, es un lindo proyecto, obviamente requiere un gran esfuerzo, es una tarea importante, pero hacia ahí vamos. La idea sería entonces, Silvia, que nos cuentes un poco cómo es este programa, cómo los han llevado a cabo. Yo ya sé que está instaurado en varias ciudades del país, que se hizo primero en La Plata y que has coordinado mucho de todos el desarrollo de estos programas. Y bueno, la idea, ojalá que en algún momento se pueda ejecutar en nuestra ciudad, si las condiciones ameritan un programa que creo que da respuesta a una serie de situaciones que son muy, muy interesantes desde el punto de vista del adulto mayor. De mi parte, bueno, en primer lugar, gracias Romina por la convocatoria, gracias a la municipalidad por, bueno, dar un espacio para esto, hablar de estos temas que nunca se dio, nunca se habían hablado. Y de mi parte, Silvia, te he escuchado en congresos, yo conozco la calidad de lo que vas a hablar y por eso insistimos mucho en tenerte. Es un gusto poder escucharte y tenés toda la palabra. Bueno, a ver, está el micrófono. Corre el coso. ¿Ves? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Romina, a todos, a toda Esperanza, porque en principio, porque hoy necesitamos esperanza, así que es una alegría grande compartir con ustedes. En realidad yo había preparado una presentación un poquito más extensa, pero dado la hora, vamos a ir acortando un poco. Primero
quiero felicitarlos por la iniciativa de tener este foro intersectorial, porque es imposible pensar en una ciudad amigable si no pensamos en el trabajo conjunto entre sectores. Así es que es la primera cosa que me alegra. La segunda, bueno, la idea de haber armado esta dirección de tercera edad y que se hayan comprometido con los dos temas quizá más importantes que hacen a un envejecimiento activo y saludable, que es la posibilidad de envejecer con autonomía, que, como bien dijo Guillermo, es la capacidad de decidir sobre nuestras vidas, y eso no se pierde nunca. Es un derecho que tenemos las personas a lo largo de la vida, siempre. Y ustedes saben que los derechos son vitalicios, son para siempre. Así que es un mensaje importantísimo, sobre todo para la gente grande, sobre todo para las mujeres grandes, que a veces, como dice una amiga mía, mira, cuando era chica yo dependía de las decisiones de mi papá, después de las decisiones de mi marido, y ahora que me quedé viuda, dependo de lo que decían mis hijos, que me dicen esto sí, esto no, no salgas, anda al banco, cuidado con la tarjeta, bueno. Entonces es muy importante, Guillermo, este trabajo para fortalecer este derecho que tenemos las personas mayores a decidir y a correr riesgos, como hacen todas las personas en todas las edades. Y la otra cuestión es la cuestión de la dependencia, ¿no? Pues lo planteaste desde el lado positivo, que es la independencia, pero bueno, sabemos que a medida que la edad avanza, y ustedes ya tienen una población envejecida, es probable que aparezcan enfermedades crónicas que suelen traer aparejadas discapacidades o dependencia. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que se puede envejecer saludablemente si envejecemos incluidos, si envejecemos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, si podemos, aún teniendo dependencia, contar con los apoyos para seguir realizando las actividades que nos interesan hacer. Hoy la Organización Mundial de la Salud está definiendo el envejecimiento saludable no como una ausencia de enfermedad. Está diciendo el contrario. Es muy probable que las personas mayores tengan 2, 3, 4 enfermedades y que sin embargo envejezcan saludables. Y nosotros también estamos diciendo, igual que la Organización Mundial de la Salud, que para envejecer saludable, las cuestiones biológicas y genéticas representan un 25%. El resto, el 75%, tiene que ver, por el contrario, con cuestiones ambientales. Tienen que ver con los entornos, tienen que ver con los hábitos que tenemos de vida, tienen que ver con las redes de apoyo, si tenemos amigos, si tenemos familias, si tenemos gente que nos visite, que nos contacte. Tiene que ver con el género, no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo varón. Tiene que ver con los ingresos, con la jubilación, si tenemos o no una cobertura de obra social o no. Tiene que ver con cómo funciona la obra social de la provincia o el PAMI, tiene que ver con todas estas cosas. Todo esto hace a que nosotros podamos envejecer saludablemente y podamos envejecer más incluido, participando y sobre todo decidiendo sobre nuestras vidas. Creo que este es uno de los elementos centrales. Y justamente el proyecto de Ciudades Amigables se basa en esto, en tener en cuenta esta posibilidad de seguir activos y participando. Voy a ver si puedo poner un poco la presentación y pasarla medio rápido a las primeras filminas, porque ustedes ya hablaron de esto. Ustedes me van diciendo si va bien. Bueno. Sí. Bueno, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Y con esto avalo un poco lo que decía Romina y Guillermo, que al envejecimiento le llegó la hora. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas mayores. Y además, porque cada vez hay más personas más mayores. Como bien decía Romina, se dice que una población está envejecida cuando más del 10% de su población tiene más de 60 años. Silvia, sí, ¿me escuchan? Sí, que no estás compartiendo la pantalla, por las dudas. Te estamos viendo, pero no estamos viendo la pantalla. Bueno, seguimos entonces. Me miran a mí, que soy más linda que la diapositiva. Perfecto. Bueno, de todas maneras quería
mostrarles una o dos láminas, voy a ver cómo me arreglo para que sobre el final puedan ver 2 o 3 fotos que traje para ustedes. El envejecimiento en Argentina se está produciendo en este momento por lo que se llama la cúspide de la pirámide. No ven la pantalla. Esto tiene que ver con las tasas de natalidad y con las tasas de mortalidad en la medida, ¿ahora sí ven? Sí. ¿Ahora ven la pantalla? Sí, ahora sí. Lo primero que pasa es que se achica desde la base. Quiere decir, hay menos nacimientos. Y empieza a ensancharse un poco la cúspide. Quiere decir que hay más personas mayores. Ustedes miren, en esta pirámide ya observamos que las mujeres somos más que los varones, ¿sí? Sobre todo a medida que la edad avanza. Esta sería la pirámide que vamos a tener en el 2025. Miren cuántas más mujeres que los varones, porque en promedio las mujeres vivimos 7 años más que los varones. Así es que yo siempre digo que para no quedarse viudas hay que casarse con muchachos 7 años menores. Así, bueno, no, tenemos una pirámide más parejita. Y miren, para el 2050, ya esto no es una pirámide, es casi un cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una de cada 4 personas va a ser una persona mayor. Y esto, sin lugar a dudas, tiene una enorme repercusión en todas las políticas públicas, pero también en las ciudades. Y es lo que estamos llamando nosotros la revolución de la longevidad. ¿Por qué? Porque no solo aumenta la proporción de personas mayores, sino lo que aumenta notablemente es la proporción de personas más mayores, los que algunos llaman los viejos más viejos. Entre los 2 últimos censos, la población de más de 80 años se duplicó en la Argentina. Miren, la expectativa de vida de una niña al nacer en el año 46, que es cuando yo nací, era de 62 años. Una niña que nace hoy en Argentina aspira a vivir 80 años más. O sea que en este transcurrir, la expectativa de vida aumentó 18 años. Crece. Acá tiene que yo no voy a leer, están sacados del censo 2010, las proyecciones para hoy son mucho mayores, 3 millones de personas mayores, pero hoy tiene 3.905 afiliados de más de 100 años. Imagínense si no hay que cambiar las políticas cuando tenemos un peón tan envejecida. Entonces, esto lo voy a pasar porque si no, no vamos a llegar. Y vamos a decir que el envejecimiento poblacional tiene que ver entonces con estas tendencias, ¿no? Por un lado, bueno, el envejecimiento, por otro lado, la longevidad, o sea, el aumento de la proporción mayor de 80 años, y por el otro lado, la urbanización. Cada vez más las personas quieren vivir en ciudades. Así es que surgió, sobre la base de estas 3 tendencias, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Ciudades Amigables con las Personas Mayores. En el 2006, la OMS hizo una convocatoria en la ciudad de Vancouver, en Canadá, e invitó a representantes de 32 ciudades del mundo. Yo tuve el honor de ser invitada a esa reunión, y bueno, estoy por ahí abajo, yo vivo en la ciudad de La Plata, así que La Plata, mi ciudad, estuvo representada en esa reunión. ¿Qué planteó? Se planteó, primero, cada vez hay más gente que vive y envejece en las ciudades, tenemos que abordar el tema. ¿Qué otra cosa? Se planteó que las personas mayores no son un problema para sus comunidades. Yo cuando digo esto, doy clases a veces en la Facultad de Medicina o en ISALU, le digo a los chicos y a las chicas, ¿cuántas de ustedes no estarían acá si sus abuelas no hubieran quedado cuidando los nietos? ¿O cuántos de ustedes pudieran estar estudiando si sus papás ya mayores o sus abuelos no los ayudaran? Entonces, las personas mayores somos un recurso. Y por la importancia de los entornos, lo que decía antes, las veredas rotas, si los medios de comunicación no son accesibles, si los programas de televisión lo único que siembran es miedo, es bastante difícil que las personas se encuentren incluidas y participando.
Entonces, la OMS define como ciudad amigable con la edad aquellas que están pensadas para asegurar que las personas mayores participen plenamente en la vida comunitaria. Para hacerlo sencillo, una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores es un buen lugar para envejecer. Y yo ahora ya me dieron ganas de conocer Esperanza, porque me parece que debe ser un buen lugar para envejecer. El gobierno vasco dice que una ciudad amigable es una ciudad donde el entorno urbano es integrador y accesible, ¿no? Como que incluye y que fomenta un envejecimiento activo. Un buen lugar para envejecer. Esta es una definición más complicada, pero vamos a ver. La base sobre la que está planteado este proyecto es la de envejecimiento activo. Envejecimiento activo no quiere decir estar haciendo gimnasia todo el día. Quiere decir tener oportunidades. Quiere decir que uno puede envejecer activamente si tiene la oportunidad de tener acceso a la salud, si tiene oportunidades de participar, si tiene oportunidades de tener un ingreso que nos permita llegar bien a fin de mes. Y además, ahora se agregó una cuarta columna, que es si uno tiene la oportunidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. La capacitación y el aprendizaje está considerado como la base para un envejecimiento activo. Esta es la mamá de una amiga mía que a sus 80 y pico de años seguía procurando fortalecer sus músculos, estar lista para poder vivir sola, para poder seguir trabajando y participando activamente. Por eso algunos autores, entre ellos el doctor Calache, que fue el creador de este programa, habla de la gerontolescencia, ¿no? Que dice que es un momento de transición variable en el que ya no eres el adulto de antes, pero no has perdido algunas facultades como para mantenerte tan activo como antes. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay personas más mayores, más envejecidas, pero que no se sienten viejas. Sin embargo, la imagen social que tenemos de la vejez no es buena. En general es una imagen que identifica la vejez con los no, ¿no? Ya no puede aprender, ya no le interesa la sexualidad, ya no puede seguir haciendo actividad física. Todo es no. Justamente esto, que es lo que hoy se conoce como edadismo o viejismo, es algo que tenemos que combatir, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales están trabajando mucho en esto, porque si tenemos una imagen negativa de la edad, está comprobado que las sociedades y las personas que temen y detestan envejecer, ¿saben qué? Viven menos años y por supuesto con menor grado de bienestar. Una ciudad amigable con la edad, por el contrario, ¿qué hace? Se pone los anteojos de las personas mayores. Mira la ciudad como si fuera una persona mayor. Y entonces, ¿qué ve? Primero, que las personas mayores somos muy diversas. Por eso es tan difícil, Guillermo, armar un plan para las personas mayores. Por eso me gusta que hables de las dos cuestiones, ¿no? La autonomía y la dependencia. Y hay que reconocer esta diversidad que es producto de los años de vida, de los años vividos. Otra cosa importante que plantea el proyecto es que todos los actores sociales deben promover la inclusión y la participación en todas las áreas de la vida comunitaria. Deben respetar sus decisiones y sus estilos de vida, la autonomía. Y finalmente, todos los actores sociales anticipan y responden a los cambios del envejecimiento, reconociendo necesidades, pero también preferencias. Este es otro término importante que hay que incluir. Las personas mayores no solamente tenemos necesidades, también preferimos, como decía hoy Guillermo, ¿no? A qué hora nos queremos levantar, qué comida queremos comer, qué ropa nos gusta, qué color, qué libros, qué tipo de actividad. Tenemos preferencias y hay que respetarlas, aunque seamos mayores y aunque estemos internados en una residencia. El proyecto Ciudades Amigables se basa en algunas premisas fundamentales. El primero es el enfoque en las ciudades. O sea, no está pensado para un país, está pensado para una ciudad. Y dentro de una ciudad, en algunos barrios. Ustedes, por ejemplo, podrían decir, bueno, en Esperanza no vamos a cambiar y hacer una Esperanza amigable de hoy para mañana,
pero vamos a empezar con estos 2 barrios o con estos 3 barrios. Y ahí arrancan. Otra cuestión importante es que el enfoque es participativo. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que se hace es consultar a las personas mayores y a la comunidad en general sobre cómo ven Esperanza. Y por supuesto que requiere además una decisión política, que desde la figura del intendente hasta todo el equipo de conducción de la municipalidad esté de acuerdo y apoye las decisiones y las propuestas que las personas mayores realizan. ¿Cómo se hace el proyecto? Se hace a través de una investigación cualitativa, donde se le pregunta a las personas mayores acerca de algunos tópicos que ahora vamos a ver. Un punto importantísimo es que construir una ciudad amigable es construir una ciudad que no va a ser amigable solo para las personas mayores, sino que va a ser amigable para todas las edades, ¿sí? Para las mamás cuando están embarazadas o cuando andan con los cochecitos con sus bebés, para los chicos que quieren andar con patín por la calle, para cualquier persona más joven que haya tenido un accidente y tenga que andar con un yeso o con una silla de ruedas y necesita entonces un entorno amigable. Entonces, el proyecto que se plantea, primero, conocer la opinión de los actores clave acerca de las ventajas y desventajas que la ciudad ofrece para el bienestar cotidiano de las personas mayores. ¿Y nos quedamos ahí? No. A partir de ahí, elaborar un plan de mejora para promover ciudades amigables con las personas mayores. Estos son los tópicos de la investigación y por eso yo les hablaba de la intersectorialidad. Porque cuando nosotros preguntamos, le vamos a preguntar a las personas, en primer lugar, ¿cómo le resulta a usted vivir en Esperanza? ¿Qué cuestiones facilitan que usted ande por la calle, que se encuentre con sus amigos, que puede ir al médico? ¿Y cuáles son los principales obstáculos? Le vamos a preguntar sobre ahí dice habitación, pero en realidad es su vivienda. ¿Su vivienda está adecuada a sus necesidades, a sus preferencias? ¿La vivienda tiene muchos escalones? ¿El baño tiene bañera? O sea, hay cuestiones que cuando se construyó la vivienda se era joven y ahora esa vivienda ya no nos resulta tan cómoda. ¿Cómo le resulta trasladarse en Esperanza? ¿Hay transporte público? ¿Es accesible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista físico? ¿Los espacios al aire libre cómo son? ¿Las plazas? ¿Cómo son las plazas de Esperanza? ¿Tienen bancos a la sombra para que la gente se siente? ¿Son plazas protegidas? ¿Hay inseguridad? Bueno, sobre cada uno de estos tópicos hay un protocolo, que es un protocolo internacional, que lo conocemos como Protocolo de Vancouver porque se diseñó en esa reunión primera que yo les conté que fui, que se hizo en Vancouver. Y bueno, la técnica utilizada es una técnica conocida como grupos focales, y entonces se le consulta, se hacen reuniones con personas entre 60 y 74 años y de 75 años y más, de diferentes barrios, del centro y de la periferia, para tener una muestra representativa. También se consulta a los cuidadores informales, esto que hoy Guillermo nos decía que están formando, o a los vecinos, o a las propias familias que cuidan a personas mayores, y también a los proveedores de servicios, al farmacéutico, al médico de PAMI, a la empleada del ANSES, a distintos proveedores de servicios. Y a todos se les hace la misma pregunta. ¿Qué es lo que nos apareció como resultado de 10 estudios que ya tenemos hechos en la Argentina? La gente grande en general, esa es una foto de la Municipalidad de La Plata, de la parte de atrás de la municipalidad, aprecian la arboleda. Les gustan los lugares que tienen parques, plazas, les gusta que haya un buen trazado urbanístico. Las personas mayores valoran mucho la solidaridad en la comunidad. Nosotros pertenecemos a una generación donde era muy frecuente saber lo que le pasaba al vecino, no por chismosear, sino para ayudar, para acompañar, para estar cerca. También les interesan mucho las actividades sociales, recreativas y educativas, y las oportunidades de participación social y política, que no siempre es sencillo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontraron las personas mayores, que definieron las personas mayores en todos los estudios que realizamos? En primer lugar, las veredas rotas.
En segundo lugar, el transporte, la inseguridad, las barreras económicas al acceso a la salud y burocráticas, inaccesibilidad a los edificios públicos, tránsito complicado, falta de respeto, maltrato. Esto apareció en todos los estudios que hicimos. Las veredas rotas y ocupadas por carteles fueron una de las principales quejas. La gente decía, si quiero salir a caminar porque el médico me lo recomienda, no puedo, porque las veredas están hechas pedazos. O el transporte. La gente dice, es difícil subir y bajar del colectivo, tienen escalones muy altos. Además, ni bien subiste, arrancan y no te dan tiempo ni para sentarte. Miren qué fácil sería, ¿no? Esperar un poquito a que el señor o la señora se siente y acercarse al cordón de la vereda para que no haya que dar ese paso tan alto. Bueno, la seguridad, quizá en Esperanza no se viva de la misma manera, pero en las ciudades estudiadas se vio como un tema muy serio, particularmente para las personas mayores. La salud, se queja mucho de las esperas, de la mala atención, del costo de pago, de copagos, etc. El tránsito, no sé, supongo que no será tan grave en Esperanza, pero no lo sé. A veces me acuerdo en alguna localidad de Chaco, por ejemplo, que la gente decía, y creo que está puesto por ahí, las motos que a veces van a contramano, que van rapidísimo, hasta se suben a la vereda. Las viviendas, lo que decía antes, problemas de accesibilidad. Sin embargo, la gente grande quiere la casa de toda la vida, ¿no? A veces cuando, sobre todo las señoras quedan viudas, los hijos, por cuidarlos a veces, quieren llevárselos a vivir con ellos o por seguridad. Y la gente prefiere quedarse en su casa, con jardín. Bueno, hay que garantizarles más seguridad, pero no mudarlos de prepo, ¿no? Y en los últimos años lo que sí apareció con más fuerza es la falta de respeto y la falta de educación de la población, ¿no? Justamente hoy ustedes no tienen el problema del COVID que tenemos por estos lados, pero justamente hoy una señora de acá me decía que estaba muy preocupada porque los jóvenes muchos jóvenes, no todos, por supuesto, no usan el barbijo. Y que entonces pasó un chico al lado de ella y le dijo, tenés que usar barbijo. Y el chico le dijo, vos morite, vieja. Miren ustedes, ¿no? Esto, la verdad que son, por supuesto que no se puede generalizar, no hay jóvenes maravillosos, pero también es cierto que muchas veces esta sociedad tan edadista, tan viejista, ¿no? Lleva a que la gente grande diga eso que dicen ahí abajo, ¿no? Cuando subís al micro se hacen los dormidos, no te dan el asiento, te pasan arriba cuando vas caminando porque están mirando los celulares. Bueno, en fin, muchas cuestiones que tenemos que mejorar para que las ciudades y las instituciones sean amigables. En las 8 ciudades estudiadas la gente se quejó del ANSES y de otros organismos públicos porque los obligan a usar páginas web y mucha gente no tiene internet o no sabe usar la página web. Entonces tiene que estar dependiendo. Y así como no nos gusta depender de otros para hacer las actividades básicas, tampoco nos gusta depender de otros para tener que llenar un formulario. Los call centers, que realmente son un problema, porque a todos nos pasa, ¿no? Que es difícil querer comunicarse y te atiende una computadora que nunca te da la respuesta que esperás. Y los bancos, que quedaron muy en evidencia con la pandemia, que obligan a usar un cajero automático y hay mucha gente que no usa cajero automático, que ni siquiera tiene la tarjeta para retirar el dinero por ahí. Este proyecto, además, ¿por qué me interesaba tanto presentarlo en Esperanza y en el marco de este foro? Porque es un proyecto intersectorial. Como ustedes vieron, acá tiene que comprometerse el secretario de tercera edad o el director de tercera edad, pero también el de transporte, también el de vivienda, también el de comunicación. Es imposible abordarlo desde un solo lugar. Con el diagnóstico, ¿nosotros qué encontramos? Los problemas. Pero ahora tenemos que buscar las soluciones. Entonces, ahora cuando Guillermo vaya a la municipalidad y diga, che, yo quiero hacer este proyecto, bueno, está bien, pero ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Quién lo va a conducir a este proyecto? ¿Quién comienza? ¿Por dónde empezamos?
por las veredas, por la salud, por las residencias, por los canales de televisión, por las radios. ¿Por dónde empezamos? Y acá vienen los problemas, porque a veces los argentinos nos comportamos como sapitos, ¿no? Y cada uno se mete en su cuevita y quiere trabajar solo y bien. Bueno, quiero decirles que este proyecto solo y mal, porque no se puede hacer solo. Es necesario compartir con otros para que el proyecto realmente logre su objetivo. Porque es un proyecto intrasectorial, es interjurisdiccional, porque hay muchas de estas cuestiones que no dependen del municipio, dependen de la provincia o dependen de la nación. Es público y privado, porque tenemos que sumar a todos. Puede lograr acuerdos con la universidad, incluye distintas organizaciones de la sociedad civil y no solo organizaciones de mayores, y no puede quedar relegado a un área o sector. Finalmente requiere un enfoque estratégico. El enfoque estratégico es el que tiene la capacidad de prever lo que va a hacer el otro, ¿sí? Mario Testa, que fue el creador para nosotros de este tipo de planificación, decía, los otros también juegan, es como un partido de fútbol, ¿no? Yo soy de Gimnasia en La Plata y supongo que el director técnico de Gimnasia mira cómo juega Estudiantes, que es el rival, ¿sí? Porque para ganar al rival tenemos que ver, estar atento cómo juega el otro, ¿sí? Y para planificar estratégicamente tenemos que trabajar con los otros, ¿sí? Aunque no sean nuestros amigos. Bueno, y finalmente, como ya supongo que estamos sobre la hora, les traje algunas láminas que les voy a pasar prácticamente sin comentarios para que ustedes puedan ver los avances que se hicieron en algunas en este caso, Mendoza empezó directamente con 7 municipios, ahí es cuando los intendentes firmaron su adhesión. Bueno, hicimos actividades de capacitación y hicieron modificaciones, hicieron plazas amigables, bueno, concientización para que los dueños de mascotas recojan las deposiciones de las mascotas, indicadores de protección solar para que las personas mayores sepan cómo estaba el sol de fuerte y cómo se tenían que cuidar. Se crearon centros de día, se hicieron instituciones amigables con la edad, ahora van por las farmacias amigables. Bueno, transportes públicos accesibles para que las personas en silla de ruedas o con dificultades miren el escalón, que es bajito, para que no haya que dar ese salto. Se capacitó a los choferes para que traten mejor a las personas mayores. En Buenos Aires también se han hecho avances, bueno, con el Metrobús y con todos los espacios en algunas plazas que han introducido para que las personas mayores puedan hacer ejercicios. Trabajaron sobre el mobiliario, la altura de los bancos, la obligación de que tengan apoyabrazos para que sea más fácil levantarse y sentarse, pulvos para que los micros estacionen ahí, no estacionen los autos donde tienen que estacionar los micros, recomendaciones para los refugios de los colectivos. Y bueno, en la ciudad de La Plata, como desde el municipio no se está implementando el proyecto, lo hicimos desde una organización civil, que es la Red Mayor, que definimos una plataforma, como si fuera una plataforma política, con nuestros valores, nuestros ideales, ¿no? Por veredas que estén bien, que sean amigables, por un transporte amigable, por un sistema de salud que tenga en cuenta las necesidades de los mayores y por ofrecer espacios de participación. Hicimos muchas acciones en la calle para que la gente tome conciencia. Para nosotros este programa es como una forma de militancia, eso es frente a la Municipalidad de La Plata. Hicimos una campaña también para que los conductores estacionen en las paradas cerca del cordón, que respeten los tiempos de los mayores. Hicimos un semaforazo, o sea, cortamos la calle para llamar la atención, y bueno, lo logramos porque salimos en todos los medios de comunicación. Hacemos casi todos los años un curso en iSalud para formar líderes de ciudades amigas con las personas mayores. Ojalá Guillermo o alguien del municipio pueda ser el próximo. Y bueno, finalmente vemos este programa como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad aplicar el proyecto de ciudades amigables para la planificación estratégica y participativa, para la formulación de políticas de inclusión de las personas adultas mayores,
para el fortalecimiento y la organización de las personas mayores, porque hoy la gente no se reúne como antes para cambiar el mundo, ¿no? Se reúne para que le arreglen la vereda, se reúne para que saquen ese árbol que se está por caer, se reúne para que mejore el transporte público. Entonces, este proyecto nos da esas metas concretas, que seguramente después podemos evaluar si las cumplimos. En definitiva, es un proyecto que da la oportunidad de envejecer bien en esperanza. Entonces, vamos con una esperanza amigable, porque envejecer bien es una idea a la que le llegó la hora. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Clarísima. La verdad que A ver esto nos llena como de muchas ideas. Si bien particularmente conocí el programa porque Guille me habló mucho del programa, nosotros cuando se armó el área de atención a la persona adulta mayor, nuestra prioridad era ordenar algunas cuestiones de base que tenía que ver con pensar en este adulto mayor y sobre todo en las instituciones, que es tan complejo, porque se come siempre a la misma hora, porque se baña a la misma hora, porque hay una rutina que creo que cuando logremos ir habilitando los espacios habrá que hacer un trabajo que seguramente va a depender mucho de los profesionales que están en estos espacios para ir pensando instituciones diferentes en ese caso. Te quiero hacer una pregunta y tiene que ver con cómo es hoy un programa como estos en un proceso de pandemia donde los adultos mayores, a nosotros nos pasó en nuestro caso que tuvimos dos situaciones. Una fue la cantidad de personas adultas mayores que necesitaron de los alimentos del municipio, del programa alimentario municipal, porque sus ingresos no sumaban, o sea, porque en realidad estas personas no podían hacer el trabajo extra que venían haciendo, y ahí es donde salió el Estado de alguna manera a acompañar a estas personas, y ahí es donde hemos llegado para quedarnos como Estado. Pero también la otra situación que tuvimos es la de poder organizarnos y ordenarnos, y nos pasó en este proceso de pandemia que teníamos que armamos un lugar para contener a estos adultos mayores que necesitaron de la internación. Particularmente yo te cuento que Esperanza tiene sanatorios, tiene la parte pública y la parte privada. La parte pública y privada se unieron para armar de manera tal que cualquier persona que tuviera indicios de COVID pasara por el hospital y de ahí en más se armó un circuito para hacer más práctica. Ahora bien, nosotros con los adultos mayores sabíamos que podía ser la población más afectada, por lo tanto se trabajó junto a los médicos en generar un espacio específicamente que es como una sala de internación especial para aquellos adultos mayores que la necesitaran. Más allá de los espacios de aislamiento que se armaron dentro de la ciudad para quienes pasaran por una situación de COVID, pero no necesitaran esta internación. La verdad es que debemos agradecer que todavía no tuvimos ninguna situación. Nos preocupa porque sabemos que trabajar con adultos mayores y que en caso de que se contagien va a pasar lo que vimos que pasó en el resto del país. Y la verdad es que quiero ver quiero que me cuentes cómo trabajan hoy en un proceso, en este programa, pero en un proceso de pandemia que nos impide muchas veces poder estar en contacto con esos adultos mayores. Bueno, justamente ese es un tema que estamos trabajando ahora con la Organización Panamericana de la Salud. Estamos diseñando un nuevo protocolo que nos permita justamente pensar, primero evaluar. Nosotros nunca desarrollamos una política o una acción sin consultarle a la gente, ¿no? Entonces lo que estamos diseñando es una encuesta muy sencilla que vamos a hacerla telefónicamente para preguntarle a la gente cómo está viviendo esta pandemia, cuáles son sus temores, cuáles son las cuestiones que le preocupan, qué es lo que más extraña, además de las familias, ¿no? Porque lo que nos dejó la pandemia, lo que nos está dejando la pandemia en relación a los adultos mayores, es que justamente
nos privaron de hacer aquello que uno dice que hay que hacer, que es reunirse, que es estar activo, que es tener actividades de apoyo cognitivo para la memoria, de rehabilitación. Entonces, ¿qué va a pasar después de la pandemia, no? ¿Cómo ya algo sabemos porque yo estoy muy en contacto con amigos de España y de Londres que me están contando que obviamente la gente que está en las residencias y que ha estado aislado sin posibilidad de que los terapistas ocupacionales, los kinesiólogos, etcétera, entren a las residencias, están con mucha debilidad muscular y con muchas dificultades para reincorporarse. Entonces, lo que nos dice este proyecto es, primero, preguntarle a la gente cuáles son sus principales problemas, tratar de llegar ahora de alguna manera, ¿no? A lo mejor al llegar la comida, el alimento que ustedes llevan, dejar una encuestita breve, hacer llamados telefónicos, convocar voluntarios, buscar cómo estar cerca para apoyarlos ahora y para empezar a averiguar dónde tenemos que focalizar las acciones el día que por fin nos digan son libres. Y por otro lado, saber, como se está diciendo, que es probable que tengamos que aprender a convivir con este virus o con otro, ¿no? Entonces, recordar que muchas de las cuestiones que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Esta insistencia en lavarse las manos cada vez que uno llega a su casa, yo veo a mis nietas que llegan y antes de saludarme se lavan las manos, se cambian la ropa, bueno, va a haber cosas de estas que vamos a tener que incorporar definitivamente. Y mira, Romina, lo que yo siempre digo es que lo primero es preguntar. Lo primero es preguntarle a la gente, ¿sí? Los ojos abiertos y los oídos abiertos nos garantizan buenas decisiones. Los profesionales, los técnicos, los expertos, podemos saber mucho, pero pasó una pandemia y la gente te cambió de un día al otro. Y nosotros mismos estamos afectados por la pandemia, en el sentido de la preocupación, del temor, de extrañar. Entonces, yo creo que preguntando a quienes tienen los problemas, conocemos los problemas mejor que nunca, y a partir de ahí volveremos, yo creo, a poder planificar y a poder salir de estas situaciones, ¿no? Que a lo mejor también nos deja como enseñanza que tenemos que repensar muchas cosas en relación a las residencias, ¿no? Ya se están planteando, nosotros ahora, no quiero pasar el aviso, pero después me van a mandar sus mails, así se los mando, estamos haciendo 2 seminarios en iSalud, uno el 11 de agosto y otro el 18. En el primero, va a estar la doctora Bisotti, va a estar Enrique Vega del OPS, y vamos a hablar de cómo está Mónica Roque del PAMI, vamos a hablar del hoy, y el martes siguiente vamos a hablar de las residencias de hoy y las de mañana. ¿Cómo están pensando en España este nuevo enfoque de atención centrado en las personas, residencias más chicas, lugares más abiertos, más casas que se parezcan a casas? Y tener claro que una residencia no es un lugar para curar. ¿Sí? Entonces, si hay un infectado, hay que sacarlo. Sí, sí. De hecho, preparamos junto con los médicos, con los directores médicos de cada una de las instituciones geriátricas, un espacio, se preparó un espacio que permite eso, que permite que estén internados y poder sacarlos de los geriátricos. Exacto. Una de las cuestiones por ahí que en esto de las nuevas residencias, creo que sí, que hay que darle una nueva mirada, te cuento que Ana Meiners, nuestra intendente, fue, primero que te mando un saludo muy grande, estaba un poquito resfriada, así que estaba en su casa, y lo que planteó, que dice que ella cuando fue concejal, nos cuenta que uno de los proyectos que había presentado era, no sé cómo se llama en realidad, cuál es el nombre que tiene, pero el de las casitas en un mismo barrio para que los adultos mayores envejecieran así. Sí. Es el sueño, ella siempre dice, a mí me gustaría que se pudiera generar. Siempre estamos con un pie hacia atrás porque es difícil poder pensar en una política de vivienda o incluso para cualquier persona, no solamente para una persona adulta mayor. Pero bueno, es la nueva mirada, ¿no? Es la posibilidad. Te cuento un caso especial que tuvimos acá.
fuimos a una institución geriátrica que no estaba habilitada, un lugar específicamente que vivían más o menos 11 personas eran. Y decidimos que había que clausurarlo porque el espacio físico era imposible como para geriátrico. Y recibí a todos los adultos mayores en mi oficina, y con 4 de ellos decidimos que siguieran alquilando la casa para poder continuar en ese mismo lugar, porque ellos no querían cambiar de lugar y porque eran amigos. Así que fue para nosotros Claro. un proceso distinto, pero bueno, siempre pasó y están, y sí, son ellos 4 y se organizan y alguien les hace de comer y alguien les hace los mandados, pero bueno, la gratitud de haber, o sea, la tranquilidad de haber escuchado lo que querían, porque realmente es duro tener que tomar decisiones como esas, que sabemos que son necesarias para ordenar, porque esta ciudad tiene muchas instituciones de esa manera, y sabemos por otro lado que pudimos dar una respuesta que fue tanto para el municipio como para ellos lo que esperábamos, ¿no? Así que bueno, tiene que ver un poquito con eso. Déjame que te lea. Mira, te quiero hacer un comentario cortito. Ya hay experiencias en Buenos Aires, ¿no? En la Argentina, en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, creo que ahora está un poquito enfermito, pero está el padre Raúl Troncoso, que es una maravilla de cura, que él armó las casitas de la esperanza, se llaman, mirá, casitas de la esperanza. Y bueno, es eso, armó primero casitas para personas mayores, matrimonios. Después les hizo un Zoom que funcionaba como centro de día. Y ahora 3 años me llamó por teléfono un día y me dice, tenés que venir porque estoy por inaugurar un geriátrico. Una cosa al lado de la otra. O sea, lo que uno dice desde la teoría, modalidades alternativas, ¿viste? Viviendas protegidas, centros de día y hogar. Él lo hizo con la inteligencia que te da escuchar al otro lo que necesita. Y te quiero decir que en Pellegrini, creo que es una ciudad de Santa Fe, Pellegrini, ¿no? Al norte. Sí, tengo una amiga que no sé si nos está escuchando, Susi Viamonte, que es de ahí. Pero ahí tienen, la municipalidad hizo este modelo de casas protegidas. Así que averigüen y pónganse en contacto con ellos porque no lo pagó la municipalidad. Fueron las casas que los propios mayores vendieron y con ese dinero se armaron sus casitas en un predio cercano al hospital municipal. Bueno, para anotar, Guille, y el equipo que están ahí escuchando. Quería leerte un poquito los comentarios que vamos recibiendo, bueno, de Eliana, de Faroles, del centro de día, un centro de día con quienes trabajamos mucho y hemos ido a visitarlos, y tuvimos la posibilidad de recibir un libro de parte de ellos, donde hacían propuestas y pedían que les contestemos desde el Ejecutivo algunas preguntas que tenían, incluso preguntas que tenían que ver con cuestiones nacionales, con cuestiones provinciales, así que la verdad que siempre que nos incluyen en estas actividades nos gusta poder participar, así que gracias Eli por estar ahí, porque siempre se puede trabajar en conjunto. Las chicas del área de políticas de género del municipio te agradecen el hecho de poder tomar el tema con una mirada de género. Así que tanto Susana como Alejandra, nada, es tan complejo por ahí lograr que haya una mirada de género, así que para nosotros esto también suma, porque también estamos aprendiendo y bueno, y tengo la suerte de trabajar con personas dentro del área de políticas de género que militan mucho, hace mucho tiempo, y bueno, y nos van ayudando a entender algunas cuestiones a los otros equipos. A Maxi Vivas dice, ¿qué política se puede implementar? Además de las llamadas, de los mensajes, teniendo en cuenta que algunas personas no saben usar los celulares y las computadoras. ¿Tienen alguna otra estrategia que hayan tomado? Sí, bueno, hay lugares donde los voluntarios en contacto con la municipalidad identifican las casas donde viven personas mayores solas
no solamente que necesitan alimentación, sino que se ofrecen para hacerles los mandados o para ayudarlos a ir a comprar los medicamentos o lo que sea. Por supuesto que esto se hace con mucho control en el sentido de garantizar la seguridad. Y después, si no hay celulares, en algunos casos hay teléfonos comunes de los de antes, que hay gente que tiene, pero si no también la comunicación a través del papel, ¿no? No podemos tener el contacto directo, pero sí podemos dejar notas, comunicarnos, en cada lugar, no sé, acá en la ciudad de La Plata, igual en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está trabajando con voluntarios de la universidad y con voluntarios de los Boy Scouts, de distintas instituciones que están recorriendo las casas de las personas que viven solas u hogares unigeneracionales de matrimonios muy grandes, que los hijos también por cuestiones de cuidado no pueden visitarlos y bueno, ellos le hacen los mandados, ¿no? Bien, nosotros esto que vos decías, nos pasó que en este proceso de pandemia tenemos que dejar de hacer todo lo que nos gustaba. Claro. Acá se habían armado grupos de ritmos latinos, de yoga, se reunían en un taller que es Mentes en Juego y tenían, bueno, un montón de actividades. La realidad es que uno trata de mantener y de sostener ese vínculo a través del teléfono, pero no es lo mismo. No, claro, Y bueno, y pensamos en cuando volvamos, ¿no? ¿Cómo vamos a claro. volver? Lo complejo que va a ser eh, adaptarse, porque uno es como que a los adultos mayores los tiene ahí en un cofre tratando de que no les pase nada, de que la cosa no venga por ahí. Al principio quizás la gente no dimensionaba, la gente de Esperanza no dimensiona lo que estábamos esperando. Esperábamos muchas muertes y nos dio un poco de miedo pensar en cómo íbamos a trabajar. Y la realidad es que agradecemos que hoy no tengamos que todavía pensar en gente que se haya contagiado de coronavirus. Pero bueno, esto no implica que no haya que seguir cuidándose, no bajar la guardia, porque son las personas que seguramente son las más afectadas. Totalmente. Y además te digo, las personas mayores, según la última encuesta que hizo la Universidad Católica Argentina, somos las personas que más nos cuidamos y que más, casi el 80% aprueba la cuarentena. Está de acuerdo o muy de acuerdo. Y también la política de salud que se está llevando adelante. Entonces, por eso yo digo que también en las campañas que hagamos tenemos que tener en cuenta a los jóvenes, ¿no? Porque sabemos que los jóvenes se contagian mucho más que los mayores, ¿no? El 80% de los contagios están los jóvenes, lo que pasa es que el 80% de las muertes están los mayores. Entonces, a veces los jóvenes, por su misma característica, dicen, yo, si me contagio no me pasa nada. Entonces no se cuidan, pero a veces les pasa y entonces utilizan una cama o un recurso de salud que lo va a necesitar su abuelo. Entonces a los chicos también hay que decirles que nos cuiden un poquito. Nosotros en ese sentido, Silvia, hicimos una de las primeras acciones que tuvimos cuando empezó todo esto de la pandemia, que tuvimos que organizar un poquito la red de asistencia. Una de las primeras cosas que salimos a hacer medio rápidamente fue el tema de hablarles un poquito a la gente que trabaja en geriátricos, como decíamos que hay muchas instituciones que son informales y que no tienen realmente gente capacitada, sino que es gente que hace un trabajo de cuidado, pero no capacitada específicamente en eso. Básicamente hicimos 2 jornadas donde asistieron casi 200 personas para enseñarles a usar, bueno, obviamente los recursos de protección personal, para saber cómo higienizar, para saber cómo mantener a una persona aislada y todo. Y lo primero que le decíamos es, mirá, esto lo que tienen que entender que más que protegerla a ustedes es proteger a la gente que está dentro de ese lugar, que no hay manera de que sea un geriátrico, que es una institución cerrada donde si el virus entra con ustedes, porque ninguna persona que está dentro lo va a captar, solamente va a entrar si entra con ustedes, por lo tanto, es un poco, no es meterle miedo, pero sí es decir, que asumir la responsabilidad de que el cuidado más aún de las personas que están institucionalizadas hoy en día es mucho más
depende de las personas que trabajan. Bueno, hicimos una capacitación con el objetivo de enseñar lo que se sabía también en el momento, porque también la hicimos, yo creo que en abril, Claro. y en ese momento todavía No, y además, cuestiones que no se sabía, era difícil conseguir los equipos, imagínate, nosotros vivimos en una ciudad del interior, conseguir elementos a veces no es tan sencillo, son costosos, pero bueno, cuestiones básicas de entender que cuidar su salud, una persona que cuida de dentro de un geriátrico es un elemento fundamental. Y bueno, por suerte tuvimos una buena cantidad de gente que asistió. no, y también cuidar a los trabajadores de la salud, que la verdad que yo digo cada vez que me toca hablar, les hago un homenaje profundo porque están en la línea de batalla, ya tenemos muchas bajas y la verdad que están poniendo todo, ¿no? Alma, vida y corazón. Y bueno, lo que pasa que a veces es difícil cambiar los hábitos. Entonces, si una persona entraba a la residencia y no tenía la precaución de lavarse las manos o cambiarse la ropa o atarse el pelo o lo que sea, le va a costar automatizar. Convertirlo en hábito es automatizarlo, hacerlo sin pensar. Y eso cuesta, ¿viste? O cambiarte los guantes cuando vas de tocar a un paciente a cambiar al otro. Eso cuesta, entonces hay que poner carteles, hay que insistir todos los días, porque la gente no lo hace por maldad, ¿no? Es como que hay que tomar el hábito, ¿no? Como quien dice, bueno, yo para cocinar me ato el pelo, y si no lo hago todos los días, si alguien no me lo dice, no me acuerdo. Entonces, generar nuevos hábitos es muy difícil, pero si los aprendemos, qué sé yo, ya no nos vamos a encontrar con un amigo, nos vamos a abrazar como antes seguramente. Sí, Y bueno, son duelos que vamos a ir haciendo. nosotros en Esperanza, al ser una ciudad que si bien tiene una cierta población, pero en sí es una ciudad chica, la situación del un poco de conocernos casi entre todos da una sensación de confianza que muchas veces te evita el tomar ciertos recaudos que ustedes en ciudades mucho más grandes tienen ya incorporados. O sea, el hecho de entrar a una casa y saludar de una manera o de contactarte con alguien afuera, acá es muy común y es difícil justamente generar un hábito nuevo que vos volver de afuera y entrar a tu casa y hacer una correcta higiene y todo, es complicado porque tenés una confianza y asumís una confianza que a veces es difícil de mostrar dónde está el problema. Y en el caso de los geriátricos, porque pasa que las personas que trabajan acá, de alguna manera, una ventaja puede llegar a ser que no hay un transporte público tipo colectivo, entonces ese tipo de cosas por ahí no masifica tanto, pero sí pasa que las personas que cuidan son cercanas, viven cerca y ahí parece como una sensación de cercanía y de confianza que eh, dificulta un poco el hecho de tomar conciencia de qué significa entrar a una institución, sacarse la ropa, lavarse las manos y entender de ese tipo de medidas que en otros lugares donde son ciudades grandes eso está mucho más arraigado desde el chico, digamos. Está. Bueno, Pensaba en esto también de lo que planteabas con respecto a PAMI y ANSES, ¿no? Cuánto nos falta poder organizarnos todavía para que el adulto mayor tenga respuesta a algunas cuestiones básicas. Creo que la pandemia nos puso en el lugar de no saber muy bien qué hacer en caso de necesitar hacer algún trámite online. O sea, la verdad que en la ciudad se notó, si bien somos un lugar chico, como decía Guille, se notó porque uno notaba que las personas nos ubicaban a través de los teléfonos que veían en las redes, a los diferentes equipos, no importaba dónde, sino que la intención era llegar a cumplir con lo que realmente se necesitaba. Y por otro lado, también pensaba en que yo vengo de trabajar 9 años en un geriátrico, en una localidad cercana a la ciudad de Esperanza, y nosotros estábamos trabajando conveniados con PAMI, ¿no? Y PAMI tenía una mirada ya desde un punto de vista totalmente distinto, nos marcaba muchas cuestiones a los profesionales, pero también creo que ya había una mirada diferente de lo que nosotros debíamos entender que debería pasar adentro de una residencia o de un lugar
y nos lo marcaban los profesionales cuando nos venían a hacer evaluaciones, que arrancábamos a las 6:30 de la mañana y terminábamos 21 horas, y todos los profesionales se reunían con los profesionales que venían en la auditoría y les marcaban qué hacer, qué planillas tener en cuenta, cómo coordinar ante determinada situación. Bueno, digo, ¿no? Cómo cuando hay un rector que entiende de alguna manera sobre el adulto mayor, con sus pros, sus contras, nos da la posibilidad de trabajar diferente. Por eso pienso en esos 9 años en los que trabajé y uno tenía esa mirada, una mirada de un adulto mayor y que podía decidir bañarse a cualquier hora, o que podía decidir no almorzar y almorzar a las 3 de la tarde porque tenía hambre a esa hora. Bueno, tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Con no sistematizar. Está, sí, seguro. Bueno, yo voy a tener que ir dejando, porque ustedes no me van a creer, pero a las 8 tengo una comunicación con un grupo que me comprometía a trabajar un poco este tema del seminario que estamos organizando. Y tengo una comunicación con España. Bueno, te agradecemos un montón. No, Seguramente te vamos a invitar, cuando todo esto pase, que podamos movernos, te vamos a invitar a que vengas a conocer la Ciudad de Esperanza, ya bueno, quizás con la formación de un consejo asesor, que es lo que tenemos por objetivo cuando podamos retomar algunas acciones. Y bueno, y estaremos ahí molestándote al teléfono la verdad para ir mira, la verdad aprendiendo. que es un gusto enorme, y yo digo que esta es una de las grandes cosas que nos da también la posibilidad de la pandemia nos trae esta posibilidad, ¿no? De estar conectados hoy acá, que yo no sé si hoy hubiera podido ir hasta allá, pero bueno, pudimos conocernos e intercambiar, y para mí la verdad que es un gusto enorme. Me encanta trabajar cerca de la gente que está en el territorio, que está en el día a día, y respeto muchísimo el trabajo que hacen, y la verdad que los felicito por las ideas que tienen y por el trabajo que veo que están haciendo. Así es que no duden en llamarme, hacemos una nueva comunicación, y yo con todo gusto voy a estar acompañándolos en lo que pueda. Bueno, Silvia, de mi parte te saludo, te agradezco mucho, ya te había escuchado y por eso le dije a Romina muchas veces, insistí mucho en tenerte porque me parecía que era realmente algo que le iba a dar mucha calidad al encuentro y bueno, me parece que colmó las expectativas, así que te agradezco muchísimo y bueno. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Y gracias, Romina, los felicito a los dos por la tarea que vienen haciendo, y bueno. Gracias, y agradecer al equipo de prensa, a Lucas, a Julio, a Javi, que hizo Javi, que Estuve estuviera. me persiguió, sí, Javi cumple ese rol, Javi cumple el rol de Javi perseguir. persigue. Pero bueno, y a todo el equipo, por supuesto, de la Secretaría de Promoción Social, especialmente el de adultos mayores, que bueno, que trabaja también haciendo con el corazón siempre. Bueno, un gusto. Un Un gusto abrazo. grande. Gracias. Chao, abrazo a Adiós. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.